Señoras y señores, el espectáculo va a comenzar en la sala verde. Muy buenas tardes. Siempre me gusta este aplauso antes de empezar. Me siento director de orquesta, ¿no? Cuando se aplaude al director antes de que empiece el concierto. Bueno, hoy damos paso, en este ciclo de conversaciones sobre mi obra, damos paso a la segunda, que es la derivación política de distintas obras que irá haciendo a lo largo de mi vida, ¿no? Naturalmente, este es uno de los aspectos más relevantes seguramente de mi obra desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista incluso del conocimiento del público, ¿no? La gente, yo creo que me conoce sobre todo, diríamos, por los rifirrafes políticos que han provocado mis obras, ¿no? No ha sido todo. He hecho otro tipo de teatro, como lo estoy haciendo desde hace 12 años, ¿no? Pero, evidentemente, esto corresponde a una etapa, especialmente con el Joglàs, donde parecía que a cada paso que dábamos nos enfrentábamos con distintos sectores, ¿no? Una vez fueron los militares, otra vez fueron la Iglesia, otra vez fueron mi tribu, los catalanes, otra vez los progres. Siempre estábamos en un rifirrafe distinto que provocaba una de las obras, ¿no? Seguramente los más importantes pues, han sido, por un lado, La Torna, en el año 77, que bueno, insólitamente provocó pues, una cárcel y un exilio, un consejo de guerra, cosa que en pleno siglo XX parecía bastante exagerado, parecía que retrocedíamos siglos en la historia, ¿no? Después, pues, todo lo que representó Teledeum, que también significó procesos, atentados a la compañía, atentado aquí en Madrid a uno de los actores para dejarlo inutilizado para representar, dieron 16 puñaladas en las piernas, ¿no? Y bueno, y después pues, la parte final con Cataluña, que ha sido pues, larga, difícil y que tampoco está acabada, ¿eh? Es decir, que seguimos en ello. Por lo tanto, esto es un capítulo, sin duda alguna, importante de la obra. Hablaremos de ello con Arcadi Espada, que ya les presentaré en su momento, un magnífico, un gran periodista. Yo creo que, a mi entender, es el mejor periodista que existe en este país. Pero antes hay un pequeño documental de 10 minutos para situarles un poco en estas imágenes, en estos momentos que representaron pues, estas acciones políticas. Pues muchas gracias. Clar, us trobareu amb un problema central del món escènic, que és, clar, tot funciona per protagonista, antagonista, bo i dolent. Són els bons, no? Clar, que, diguem-ne, on està la bondat i on està la maldat, no? Haureu d'ensenyar això perquè, si no, llavors es dilueix. O sigui, alguna cosa s'ha de fer perquè existeixi el bo i el dolent. Purgandus populus! Amen! Ut salus populi superalesi civilia civilibus curantur Purgandus populus Amen! Purgandus populus Nosaltres som un ofici moral. I com a ofici moral necessitem, diguem-ne, assenyalar on està el bo i el dolent. El núcleo, la sustancia del teatro tiene una parte bufonesca, ¿no? Porque es reírse de los poderosos. Izquierda, derecha, izquierda, 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 alto, alto, alto.
con el permiso de estos, porque cuando estos no dan permiso no hay bromas. Nosotros lo conocimos esto un buen día, nos reímos de los poderosos, que en este caso, en aquel momento, era el ejército, i nos costó càrcel, exilio, consejo de guerra, etc. El 7 de setembre de 1977 s'estrena a Barbastro l'espectacle dels Joglars La Torna. L'11 de desembre, el director dels Joglars, Albert Boadella, rep una citació del jutjat militar. En la mateixa nota es comunicava la supressió de l'espectacle per ordre de la Capitania General de Catalunya, ordre que fou acomplida. El dia 15, Albert Boadella és detingut i conduït a la presó model de Barcelona. La batalla emprendida por el pleno ejercicio de la libertad de expresión, el derecho al trabajo y la liberación de Albert Boadella está culminando a niveles insólitamente satisfactorios y esto debería señalar el camino a seguir en adelante, ya que la lucha no ha concluido. Cuando vino el coronel a anunciarme que a la mañana siguiente, fuera como fuera, en camilla, en ambulancia, me llevaban al Consejo de Guerra, mi mujer me trajo todo el arsenal de disfraz. Necesitaba una casa para escondernos, necesitaba pues un coche para ir del hospital, que él estaba encarcelado, diríamos, en el hospital, hasta la casa, y luego pues el disfraz de médico. Empecé el disfraz, salí por la ventana, salté al baño de la habitación contigua y habían 2 enfermos en la habitación, ¿no? Lo cual era lo más... Porque yo pensé, igual se ponían a gritar. Y rápidamente, antes que dijera nada, dijo, en un momento vuelvo, no se preocupen, les visito en un momento. Como si yo fuera un médico. Y se quedaron así, sorprendidos. Pasé por delante del policía que estaba en el vestíbulo, que no me reconoció, claro, moreno, con bigote y vestido de médico. Entonces, pues abajo había una chica que había hecho rallies, que me esperaba en un coche. Tener una posición a la contra siempre es bueno. Lo peor que puede ocurrir es que estés con los ganadores, que estés con los triunfadores. Yo creo que esto, aquí, a partir de aquí, una carrera artística, sí, come mejor, sin duda alguna, pero se desvirtúa, ¿no? Porque yo creo que el artista siempre es, o tendría que ser, un pez que nada a contracorriente. La Iglesia Anglicana se congratula en ofrecer una nueva aportación a todas las iglesias eucarísticas. Se trata del Ketchup Christ, producto que debido a su textura entre sólido y líquido, sintetiza el cuerpo y la sangre del Señor, simbolizados antes por el pan y el vino. Los aditivos compuestos que contiene preparan el alma para una Ketchup Christ dependencia hacia el éxtasis, hacia lo divino. En el fondo, Teledeum era una obra integrista, porque era partidaria de la recuperación del rito en las ceremonias religiosas. Los más integristas de los obispos de aquella época tenían que estar de acuerdo, pero eran tan zoquetes o tan ignorantes que se lo tomaron al revés. 26 amenazas de bomba, rescisión del contrato en 9 teatros españoles, 4 procesos judiciales con demandas de prisión, 6 amenazas de muerte personales y una de ellas a un paso de su ejecución, 11 actos de desagravio con rosarios, misas y asistencia del correspondiente obispo, batalla campal en Cáceres entre manifestantes y espectadores que salían de la obra, ametrallamiento de la fachada del teatro en Valencia, quema de los camiones de la compañía en Alicante, 2 cócteles Molotov durante el montaje de la obra en Oviedo, 18 puñaladas al actor Jaume Collell. Aleluya, aleluya, aleluya. Así el teatro muestra toda su eficacia. ¡Aleluya! 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 ¡Paga los millones! ¡Aleluya! Yo no me fío un pelo de alguien que dice que no tiene enemigos. No es de fiar, ¿no? Seguro que quiere quedar bien con todo el mundo y te acaba traicionando, ¿no?
yo tengo pues gente que no le gusta nada lo que hago y que me considera, en fin, un canalla o un traidor. Bueno, pues es importante tener eso, ¿no? Gente que te coloca en tela de juicio, ¿no? Y yo, pues también muchas veces les he respondido directamente. Muchos de mis enemigos han sido colocados en mis obras, yo también he respondido. En este globo terráqueo están señalados con pequeñas señeras todos los lugares del mundo donde existen empresas catalanas. Como puede usted observar, son numerosas en los 5 continentes. Se podría decir que, gracias a la economía productiva catalana, en Cataluña nunca se pone el sol. Y es que el nacionalismo acaba rebajando la mente de las personas a su estado más primitivo. Estimula lo más burdo y ancestral del ser humano. ¡Viva España! ¡Viva! Pero, ¿qué dicen, insensatos? ¿Ustedes saben en qué establecimiento están trabajando? Sí. Esta frase subversiva, aquí, nunca. Fin. ¿Todos a sus puestos? Esta sardana se titula Por tu plano, por ti lloro. Fue la primera que escuché en mi vida, pero aquel mundo sentimental me lo han destrozado los mafiosos del cotarro nacionalista. Construí esta escena bajo el influjo de un territorio que ya no conseguía reconocer como algo propio. Bueno, cosa que tampoco está tan mal, ¿eh? Estamos aquí, entre estas montañas sagradas de Montserrat, en un acto de adhesión inquebrantable, no tan solo a mi persona, sino a Cataluña entera. Ustedes por el electoralismo han de presentar a la y ponerlo en conmoción. Mi trabajo como hombre de teatro es precisamente poner en tela de juicio los distintos tabús de las sociedades. Hay una frase en Hamlet, precisamente, cuando Hamlet dice a Polonio, trata bien a los comediantes porque más vale un mal epitafio en tu tumba que una burla de comediante mientras vivas, ¿no? Eso hay que decir, que entonces, ya se hacía entonces. Bueno, en la anterior sesión tenía a mi lado 2 alumnos, después ya maestros, pero tenía 2 alumnos. Hoy aquí soy yo el alumno y aquí está el maestro, ¿no? Especialmente en un tema, ¿no? Que es el tema de la realidad y la ficción. Y yo realmente he aprendido muchísimo de Arcadi Espada. Vamos, que a partir del momento en que le conocí, cambié muchas
muchas dinámicas en la relación de lo que es la ficción y de lo que es la realidad y la forma de mezclarlo perfectamente. Marca de Espada, como saben ustedes, es periodista, es tan buen periodista que incluso cuando nosotros que somos muy amigos y nos tenemos gran confianza, incluso yo voy con mucho cuidado de decirle según qué cosas para que no las publique. Es decir, que a veces me reprimo un poco porque pasaría por encima de la amistad para poner algo que cree que es real. Por lo tanto, esto ya da la medida del personaje, ¿no? Él también, como saben muchos de ustedes, pues ha polemizado bastante. Es un hombre que ha entrado en temas de alto riesgo y que pues, ha sido atacado a veces frontalmente y otras menos, ¿no? Por detrás, pero los temas que ha tratado han sido temas cruciales, empezando naturalmente por el tema catalán. Él es uno de los fundadores de Ciudadanos, por no decir el auténtico fundador, fue quien tuvo la idea y después pues, nos reunió a todo un conjunto de gente que estábamos en la misma línea, ¿no? Bueno, y después de eso, pues otras cosas, hemos visto polémicas interesantes sobre la realidad de la ficción en relación a Soldados de Salamina, el famoso libro, ¿no? Hemos visto también una muy interesante polémica en relación a una foto famosa que publicó La Vanguardia, que tuvo un premio también y que demostró que el título, si mal no recuerdo, era que la degeneración de Occidente. Indiferencia de Occidente. Exacto, sí. Bueno, pues aquí encontraríamos cantidad de situaciones en las que sí que hay un cierto paralelismo con lo que han visto, ¿no? Bueno, y vamos a hablar con él yo creo, de toda esa cuestión. Me interesa mucho esta parte de la ficción, de la realidad, también de la ética en mi oficio, ¿no? Y yo quería preguntarle, no se lo he preguntado nunca, ¿no? Quería preguntarle si cree que el teatro tiene realmente una incidencia importante. Cuando el teatro se dice que es político, si tiene una incidencia importante en los espectadores, o si cree que el hecho de que sea una ficción es una cosa irrelevante lo que puede transmitir, ¿no? Buenas noches a todos. Gracias por venir y gracias, Albert, por estar aquí. Es para mí un honor y un placer. La ficción tiene una gran importancia sobre la realidad. De ahí que haya que ser tan cuidadoso con ella y sobre todo no confundirla, ¿no? Para que sus marcos y sus límites estén bien fijados. Y yo no sé, en fin, no soy un experto teatral, pero sí soy un experto en Boadella. Soy uno de los grandes expertos en Boadella. Y lo que sí puedo decir es que Boadella ha tenido una enorme influencia. Ha tenido una enorme influencia. Su teatro debe ser leído, no puede ser leído, debe ser leído como una de las grandísimas crónicas de la vida española del último tercio del siglo XX y de primeros del siglo XXI, etcétera, etcétera. Es decir, hay 50, 60 años de la vida española que Boadella ha reflejado con una belleza, con una crudeza y con una enorme gracia teatral y moral. Y por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que efectivamente el teatro en este caso sí ha servido. En Cataluña, cuando él empezó, bueno, digamos a los 70, que es cuando yo empiezo a conocerlo, aparte de las cosas esas un poco amariconadas que hacías antes, ¿no? Del mimo y sí, todo eso, ¿no? Era mimo, aquellas sí, cosas. esas cosas que venían con los leotardos, ¿no? Sí, hombre, sí. Sí, no me gustaba demasiado a mí, pero... En fin, no, ya. Sí, porque... Lo comprendo, rápidamente abriera la boca. Bueno, pues digamos que
a partir de los 70, él empieza a componer ese gran fresco de la vida catalana y por lo tanto española de su tiempo. Y lo hace, pues, en fin, lo hace obviamente con una metodología y con un estilo completamente diferente a lo que podría hacer su querido y mi querido Josep Pla, pero con idéntico propósito, que es, al fin y al cabo, el dar cuenta del tiempo que ha vivido. Claro, ¿saben qué pasa? Boadella, respecto, por ejemplo, al nacionalismo y respecto a Pujol, concretamente, se embarca en una carrera que ha acabado perdiendo. Ustedes lo comprenderán, ¿no? Es decir, él fue el primero que, con la primera versión de Ubu, bajo el texto de, bueno, inspirado en el texto de Jarry, ¿no? Sí. Da la señal, esto era el año 80, ¿no? El año 81. 81. Hacía 6 meses que Pujol era presidente. Exactamente. Le bastaron 6 meses. Bueno, él lo había conocido porque había ido a pedirle dinero a Banca Catalana y por supuesto, aquella escena maravillosa del dossier, ¿no? Cuando... Explica lo del dossier. Explica, que yo cojo luego el hilo. La escena del dossier, cuando te dice, tengo un dossier aquí preparado sobre ustedes y tal, ¿no? ¿No te acuerdas? Que solamente tenía un recorte. ¿Te acuerdas tú más que yo de esta escena? Sí, yo me acuerdo. Bueno, va a pedirle dinero. Y entonces Pujol, en el despacho, descuelga el teléfono y le digo, señoreta Marta, porti el dossier de Jugars, ¿no? Y entonces la señorita Marta porta una carpeta y la deja. Qué dossier. Bueno, Boadella, ¿y qué vol vostè? Tal, no sé qué. Bueno, mire, yo volia dar diners. Bueno, total, que en un momento determinado, no sé por qué accidente... Sí, un accidente normal de Pujol porque tenía joysticks. Entonces dispara el brazo sobre la carpeta, cae la carpeta. Y había un pequeño recorte. Porque había 3 minutos mirando. Pensaba, ¿qué dossier? Un recorte que yo vi que ponía el Joglars actuará en el Poble Nou. Sí, un recorte de periódico. Bueno, entonces ahí ya vio todo. Sí. Ahí ya estaba todo lo que pasó luego. ¿No? El impostor. ¿No? El ¿no? impostor. El impostor. Pero es verdad que luego le siguió la pista y en esa obra a la cual nos referimos, que es el primer Ubu, ya daba señales muy visibles de lo que iba a venir, de toda su farsa grotesca. Ahora bien, no lo atrapó. Es decir, nunca Boadella pudo cazar a la liebre, por así decirlo, ¿no? Todo lo que Pujol ha sido supera en mucho cualquier posibilidad ficcional o teatralizadora por parte de su principal intérprete. Por lo tanto, podemos decir que ha perdido. Y yo, además de decirle que ha perdido, porque al final Pujol le ha ganado la partida, ha hecho algo, ahora está con estas cosas que ven ustedes, que nos lo pasamos tan bien y tan divertidas, con las impracticables estas de las zarzuelas y las divas y estas cosas que hace, pero claro, ha olvidado su función principal. Albert Boadella tenía que haber hecho el Nuremberg catalán, ¿vale? Y tenía que haberlo puesto aquí, en el teatro, con unos... En fin, Nuremberg. Y yo hubiera hecho de Hannah Arendt un poco mejor, digamos. Un poco mejor que Hannah Arendt, que realmente no es muy difícil. Eso da paso a una cosa que realmente creo que es interesante, ¿no? O sea, hoy, si me planteo cualquier cosa que tenga que ver con la actualidad, en teatro hay un problema, ¿no? Y el problema es que hay que escribirlo, eso pasa un tiempo, hay que ensayarlo, que además yo ensayo mucho tiempo, estamos hablando 6 meses, 8 meses, entonces sale la obra, supongamos una obra, pues no sé, sobre el presidente del gobierno, vamos a suponer, ¿no? Y a los 8 meses, lo que hay en la obra no tiene comparación con lo que ha hecho durante estos 8 meses.
No, pero esto es muy serio. O sea, casos por tanto, españoles, a mí me da ciertamente. ahora pánico hacer cualquier cosa porque la realidad diaria, que además, como ahora es totalmente impudorosa, hay una parte falsa que la gente se cree, una parte la más importante, pero no importa. Por lo tanto, toda esa carga, lo que tú puedes hacer en el teatro se queda pequeño. Caso Pujol. Mucha gente, incluso caso más directamente el Procés, ¿no? Mucha gente cuando empezó la historia, la gran deriva ya de Cataluña, me decía, bueno, haz alguna cosa. Tuve la suerte de no hacer nada, porque me hubieran superado, en 2 meses me hubieran superado, largamente, ¿no? Por tanto, por eso he salido por la tangente, me he dedicado a lo que tú dices, esas cosas de aquí, ¿no? La música, el mundo del arte, etc. Y la realidad, pues, la realidad yo creo que hoy se puede hacer más cercano a lo que sería la performance, ¿no? Es decir, una acción muy rápida, bien hecha, con una semana, ¿no? Seguramente que esto estaría más cercano a lo que sería un teatro político. Pero eso es periodismo. Bien hecho, ¿no? Eso es periodismo, ¿no? Bueno, no, por eso, bueno, también es periodismo cierto tipo de teatro político. No, pero tú no has hecho nunca periodismo. No, Claro. no, pero hay un suspense, por así decirlo, por parte del espectador que te lo están rompiendo a cada paso, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en el futuro seguramente haré alguna cosa parecida, porque a uno le gusta cambiar, pero de momento estoy con eso, con la música, y no me quites de eso. Bueno, luego hablaremos de esto último. A ver, hay una cuestión aquí que tenemos que hablar, porque me parece que es la obra quizá más mítica, que además han tenido ustedes noticia en el vídeo de Joglars, es la torna. La torna es una palabra que no tiene traducción explícita en castellano, hay que hacer un poco de perífrasis, a menos de que ustedes no elijan la palabra que podría ser es añadidura, ¿no? Bueno, es esa porción que se ponía antiguamente a cualquier mercancía, básicamente el pan o la carne, para acabar redondear el peso, ¿no? Es decir, un filetito que pesaba pues 1,540, pues para que llegara a 1,600 se le ponía pues un trocito de culata, pongamos, ¿no? Y entonces Albert, en el año 77, idea una obra que yo lamento mucho no haber podido ver, que se llama La Torna, que para mí es su genialidad máxima desde el punto de vista conceptual, podríamos decirlo. Yo insisto, esa obra, él no le tiene un gran aprecio porque dice cosas, bueno, lógico, ¿no? Repasa, no le gusta lo del antifranquismo, no le gusta algunas de las personas que estaban en aquel momento en el montaje, no le gustan, bueno, es igual, no le gustan algunas cosas. La Torna es una obra excepcionalmente concebida porque hace una cosa que intentaré resumirles rápidamente. Ustedes saben, o deben saber quizá, que en el año 74, ¿no? Mataron a 73 o 74. 74, marzo del año 74. En marzo del año 74 pasaron por esa barbaridad, ¿cómo se llamaba? El Garrote Vil, a un militante anarquista que se llamaba Puig-Antich, que había matado a un policía, o si ustedes quieren, había matado presuntamente a un policía, porque la justicia en una dictadura siempre tiene una cierta incertidumbre, ¿no? Y por lo tanto había habido ese asesinato y lo ejecutaron, ¿no? Lo pasaron por error civil. Pero entonces Franco, y ahí se puede personalizar, por supuesto, decidió que junto al militante anarquista iba a morir otra persona. Iba a morir un tal, en aquel momento se llamó Heinz Chess, que había matado presuntamente también, a un guardia civil en un camping, creo, en un camping. Entró en un camping, no se sabía ni la motivación, entró en el camping con una escopeta,
a los 10 minutos en el bar del camping entró un guardia civil en fin, a tomar una copa y sin mediar palabra le disparó y lo mató. Sí. Bueno, pues entonces, cuando toda la sociedad política y cultural catalana y española se enardecían con el ajusticiamiento de Puig Antich, él construye una obra centrándolo en la torre. Es decir, centrándolo en ese Génchez que es la porción necesaria para que la mercancía adopte el peso redondo, consiga su peso redondo. Eso es una genialidad tan extraordinaria que yo creo que representa además, y esto lo podrías explicar ahora, yo creo que representa esa genialidad, o sea, esa distorsión flagrante de la realidad, provoca además el inicio de tu marcha del antifranquismo, por así decirlo. No solamente por lo que después pasa respecto a la obra, sino por el cambio radical del punto de vista. ¿No te parece que eso ya te hace desde aquel momento un sospechoso? Bueno, vamos a ver. O sea, yo cuando construyo la obra, como siempre sucede en nuestro gremio, pues pienso también en el público, ¿no? No simplemente en lo que yo deseo decir, sino en el efecto público, ¿no? El efecto público para los comediantes tiene una potencia y tiene un tirón realmente irresistible. Y por lo tanto, pienso que la obra al espectador le va a impactar. Incluso había escenas cómicas y las va a reír muchísimo. Y le pongo, y esta es una de las cosas que posteriormente hago la reflexión, le pongo determinada carnaza. En el año 77, pues le pongo una parte de carnaza en la obra. Por ejemplo, la primera escena pues es una especie de... Era una mesa colocada al revés, que la utilizábamos como gallinero, y había un gallinero con los señores con tricornio, ¿no? Que iban en camiseta y calzoncillos, que estaban durmiendo como gallinas con máscaras, y todo el mundo identificaba como guardias civiles, ¿no? Y había pues una risotada general y un pánico general, porque hasta el momento tampoco nunca había visto nadie algo parecido, ¿no? Había un doble sentimiento. Y bueno, después los militares, la deliberación del Consejo de Guerra, en el cual se condenó a Sánchez, etc. Todo el argumento. Entonces, yo me doy cuenta, posteriormente, pasado un tiempo, me doy cuenta de que, claro, yo he colocado a las víctimas, las he colocado para la risa general, ¿no? Es decir, que aquel público estaba deseoso de reírse de la Guardia Civil y, por tanto, yo coloqué a las víctimas, pero finalmente a quien se asesinó es un guardia civil, también los he colocado también como víctimas yo mismo en el espectáculo, y la gente pues, se reía muchísimo de aquella escena, ¿no? Yo creo que esto, en fin, en un momento me hace reflexionar y me doy cuenta de que es un inmenso error, ¿no? Seguramente es un error provocado por ese aspecto que a mí me parece que lo podemos hablar, que forma parte de nuestra estructura casi diría mental como comediantes, que es esa especie de entrega al espectador. La entrega para que el espectador o disfrute, o se ría, o llore, etc. Y eso puede, por encima, en ciertos momentos, de la reflexión, de la ética, de lo que es justo, de la realidad, porque en el fondo pues, eso era absolutamente una ficción. Y aquí, digamos, yo tengo la impresión que me he equivocado, pero muy pronto, ¿no? Ya me doy cuenta incluso cuando las reacciones que hay frente a mi encarcelamiento son reacciones que no tienen en cuenta quitarme de la cárcel, que eran las manifestaciones, sino todo lo contrario, diríamos, ¿no?
Al revés, es decir, simplemente que yo me quede en la cárcel como víctima también. Y estas manifestaciones que hay en aquel momento, pues obviamente saben que como más manifestaciones serán, pues menos saldré de la cárcel. Yo me doy cuenta de la situación y me escapo, porque me veo la situación muy mal, porque los militares no ceden, me escapo, y cuando me escapo, pues el cabreo, diríamos, de todo el antifranquismo es tremendo, porque consideran que yo tenía que estar allí como mártir de la libertad de expresión. De aquí habrán visto aquel momento en que hago esto, yo lo hago desde un periódico francés, ya en el exilio. Hay otra más bonita que enseña el culo, que no la ha puesto. El culo también aparece, ¿no? ¿El culo también? Ah, sí. He visto solamente la butifarra. La butifarra y el culo también. Ah, sí, bien, bien. No, dice la gente que no ha visto. ¿No ha salido el culo? Bueno, es lo que dicen, estaban muy pendientes, no sé. Supongo. Ah, pues salió el otro día. Salió el otro día, ¿verdad? Bueno, ya, pero el otro día no. Ya me extrañaba a mí, porque a ver. Me lo han visto por todas partes, también lo habrán visto en la bandera estelada o alguien, ¿no? O sea... Una cuestión sobre esto, que tenemos que ir un poco más lentamente, porque quizá no todo el mundo tenga las claves de esto. Lo que hace Boadella cuando se escapa, en realidad es lo mismo que hace en su obra. Es decir, adopta el punto de vista del marginado. Es decir, adopta el punto de vista del hombre que acepta su destino individual sin mayor interferencia colectiva. Él comenta ahora con pudor esto de que se quería escapar, no quería estar en la cárcel, porque, etcétera, por lo que fuera, ¿no? La razón fundamental por la que Boadella se escapa es porque llevaba apenas semanas viviendo una luna de miel extraordinaria, que por cierto dura todavía, una cosa espectacular, con esta señora tan guapa que ustedes han visto aquí que esta sí que ha salido, ha salido, la he visto yo y está muy bella, que es su mujer Dolors, a la cual había conocido semanas antes, por así decirlo. Ya sé que semanas antes no, pero muy poco tiempo antes, ¿verdad? Muy poco tiempo. Sí. Bueno, unos meses antes. Unos meses antes, claro. Unos meses eso antes. Es terrible, estar en la cárcel y tener tu amor allí, eso es ustedes comprenden cómo ese hombre no iba a romper los barrotes, ¿no? En busca... Luego dicen que el celo, no sé qué le hubiera parecido a nuestra secretaria de Estado, esta chica, ¿no? Es total, pero él lo único que quería es efectivamente eso, ¿no? O sea, lo único que buscaba es eso que quería conquistar. Y, por supuesto, ahí, entonces, bueno, pues más o menos se pueden tejer toda suerte de sociologías. Efectivamente, una de ellas es eso, que Boadella despreció el antifranquismo y lo único que se preocupaba es de abandonar la cárcel y hacerles la butifarra, porque esta es una butifarra colectiva. Pero eso, lo que yo quiero decir con eso, es que eso ya está, efectivamente, eso es un hecho que luego sucede, azaroso, de lo que ustedes quieran. Pero eso ya está en la génesis de la propia obra. O sea, a mí lo que me parece fascinante es que al elegir el punto de vista del marginado, de Chez, etcétera, etcétera, y obviar la luz que el antifranquismo proyecta sobre Puig-Antich, tú ya eliges. Y luego los hechos simplemente siguen ese maravilloso guión trazado al principio. Bueno, a mí eso me parece políticamente... Bueno, luego está Ubú y todo lo que ha venido luego, pero ese gesto político de Boadella en pleno antifranquismo, cuando realmente era difícil, esa defensa de la libertad individual, esa necesidad fisiológica casi de no obedecer, me parece sensacional, porque evidentemente él no hace política, él es un creador, es un artista, uno de los grandes artistas españoles de su tiempo, y por lo tanto solo se debe a esa libertad y a ese coraje, ¿no? Y eso ya está, y quiero señalarlo, en La Torna. Sí, y hay una cosa también curiosa, ¿no? Y es que en el momento en que hago La Torna, yo desconozco, o sea, conozco una parte de la historia del supuesto Jaén Chez,
porque su abogado me pasa el sumario, ¿no? Pero desconozco la realidad que hay detrás. El crimen de Estado. El crimen de Estado. Yo desconozco el crimen de Estado. Es decir, ¿por qué me interesé? Es curioso. Bueno, me interesé, naturalmente, me interesaba esto porque venía puramente de una imagen que recuerdo en El Caso, aquel famoso periódico, sí. Aquella revista que había. Ahora son todos como El Caso. Sí. Ahora no tendría éxito porque como son todos iguales, son todos El Caso. Ahora prácticamente ya es generalizado. El Caso y PAM, y ya está. O sea, había dos fotografías, había la de Puigdemont y al lado había la de Sánchez. Ponía ejecutados, ¿no? Yo no sé por qué me fijé en la de aquel hombre, que nadie se había preocupado de él, y empecé a buscar quién era hasta que llegué a su abogado, ¿no? ¿Y por qué me preocupé tanto? Me cuesta encontrar las razones objetivas, podría encontrar muchas razones, pero lo que es real, y que eso se demuestra mucho tiempo después, bastantes años después, hay un periodista que investiga sobre Sánchez y descubre que ni se llama Sánchez, ni es polaco, ni tiene nada que ver con la historia que trazan de él, ¿no? Es un ciudadano de la República Democrática Alemana que intentó pasar varias veces el muro, que tiene mujer e hijos y que un día en un intercambio lo pasaron a la Alemania Federal y de allí se pierde el rastro hasta el camping de Tarragona. Y esta información, en el momento de construir el sumario, se pide a la Interpol, ¿no? Sobre esta figura que él dice que se llama Sánchez y es polaco, seguramente para no comprometer a su familia, ¿eh? Y la Interpol pues envía la relación auténtica y esto se esconde. Los militares esconden esta cuestión y lo mantienen como polaco porque en aquel momento no había relaciones diplomáticas con Polonia y sí, en cambio, con la República Federal Alemana. Sí. Por lo tanto, condenar a muerte a un alemán, la República Federal Alemana era mucho más complicado y ejecutarlo, no digamos, ¿no? Pero esto nosotros no lo sabíamos, ¿no? Sí que lo sabían perfectamente los militares y sospechaban que nosotros podíamos saberlo y de aquí la ferocidad de los militares para meternos en el Consejo de Estado. Eso es verdad, claro. Sí, seguramente es una situación curiosa. Digo esto porque en la vida de construcción y en el proceso de construcción de una obra, muchas veces los que nos dedicamos a esto no actuamos bajo unos razonamientos demasiado objetivos, ¿no? Sino que son extrañas intuiciones, que no son tales, ¿no? Que son imágenes, que son impresiones, muchas veces muy abstractas. Por lo tanto, alguna cosa debíamos oler, ¿no? Sobre esta cuestión. Alguna cosa circundaba en el ambiente, en las informaciones, en los textos, en fragmentos del sumario, que nos hacía a nosotros sospechar algo, pero no la realidad, ¿no? Bueno, escucha. Y eso, digo esto porque entienda perfectamente un poco el proceso de un artista en el momento de construir una obra, ¿no? Y eso con muchas otras cosas, ¿no? Albert, a ver. Virtuosos de Fontainebleau, yo lo hice porque un día volviendo de Bélgica pasamos por una pequeña carretera, nos desviamos de la autopista, una pequeña carretera que íbamos en cola y en un momento dado me paran al pasar por un pueblo, me ponen un multazo que tengo que pagar allí y yo en cola detrás de todos los franceses, ¿no? Y yo me cabré tanto que recuerdo que el policía me dijo, ¿y usted a qué se dedica? ¿No? Porque mientras estaba, yo digo, yo hago teatro. Y me dijo, ¿no va a hacer una obra ahora sobre esto? Digo, me acaba de dar usted una idea. Y de aquí salió Virtuosos de Fontainebleau. ¿Salió? No sabía eso. Del cabreo que agarré de aquella multa, ¿no?
Quiero decir que los razonamientos muchas veces no son ni tan objetivos. Perversos sí, iba a decir tan perversos, no, sí, siempre son un poco perversos. Siempre hay que tener cierta perversidad para construir una obra de teatro. Hay que tener, diríamos, un lado maligno porque se trata de un engaño hacia el espectador, ¿no? O sea, la bondad no sirve para nada. Para hacerse cura quizá, pero no sirve para nada. A ver, que no, es que estoy mirando la hora y no te preocupes, hombre, tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, tenemos poco tiempo. Vamos a ver. Ustedes habrán visto, quiero hablar de otra cosa significativa. Ustedes habrán visto aquí lo que pasó con esa obra Teledeum, que es otra obra política en el sentido más estricto de la palabra. Puñaladas, bombas, amenazas, etcétera, hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo por una obra que además fue, como tú dices, malentendida, seguramente malentendida. No, saco esto a colación porque ustedes ya saben el tiempo que vivimos hoy. Hoy cualquiera que le dicen en eso que se llaman las redes sociales, fill de puta. Yo esto siempre lo digo en catalán porque... fill de puta, ¿no? Entonces, rápidamente llaman a la policía y dicen, me ha dicho fill de puta, ¿no? Porque el bloqueo, las redes sociales, bueno, es que me ha bloqueado. Bueno, todas las tragedias enormes que cada día escuchamos y vemos sobre Twitter y sobre todas estas cosas, ¿no? Bueno, este señor, modestamente, tiene un actor que además yo conocí porque trabajé con él, Jaume Cuyel, al cual le dieron 26 puñaladas, creo, ¿no? 16. 16. Siempre mis hipérboles. 16 puñaladas por esta obra de teatro. Claro, todo esto, en fin, tampoco se trata de un creador, tampoco es un guerrero de esos soviéticos que van con la pechera llena de cruces, ¿no? Mostrando sus heridas y tal, pero ¿hay algún creador teatral o de cualquier otro género realmente en España, en nuestro tiempo, que haya sufrido los ataques concretos, sistemáticos, que Albert Boadella, no estamos hablando, por supuesto, de lo que ha pasado en Cataluña, por supuesto, de los boicots institucionales, por supuesto, del dorado exilio que vive en Madrid o que vive en Jafra o que vive donde sea. No, estamos hablando de las amenazas, de las puñaladas y de las agresiones prácticamente constantes que has recibido a lo largo de tu carrera. Claro, esto son cosas que pasan inadvertidas o que están en tu biografía puestas como si fuera una coña, ¿no? Pero esto es una suerte, ¿no? Bueno, una suerte para temperamentos como el tuyo. Es un incentivo, ¿no? Claro, extraordinario, ¿no? Yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido estas cosas. Aburrirte como una ostra, claro. Sí. No, yo creo que esto es lo mejor que puede pasar, ¿no? Sí, pero hay que decirlo. Sí, hay que. Hombre, la verdad es que hay momentos inquietantes, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y a veces el problema no es que te inquietes tú, que eso a lo mejor es menos importante, ¿no? Pero, en fin, mi propia mujer, ¿no? Que se queda en casa, sola, en la masía de Rupit, etcétera, que, en fin, que podían venir a darle la lata pues unos exaltados, unos enfermos de los nervios, ¿no? Pero yo creo que eso tiene un aspecto positivo, ¿no? El caso de Teledeum, además, es totalmente paradójico, ¿no? Porque yo hago Teledeum como, vamos, casi diría como una obra completamente del lado de Lefebvre, ¿no? Diríamos de aquel... Lefebvre, sí, Lefebvre, que era aquel obispo que era partidario, diríamos, del latín, yo había sido monaguillo. Una cosa como Tamames. Esas misas... esas extrañas ceremonias, ¿no? Con guitarras, incluso un día con una pelota de fútbol, había una pelota de fútbol por allí que simbolizaba no sé qué, etc. Y a mí me parecía aquello denigrante porque encontraba que el ritual de la misa era una cosa
vamos, extraordinariamente teatral, ¿no? Y por tanto hice una crítica feroz a todo el sistema ritual, ¿no? Y entonces se lo tomaron al revés. Es decir, en el fondo era una defensa del integrismo católico. Y los integristas católicos se pusieron a parir con esta cuestión. Y allí donde ciudad que íbamos, homilía rápida y todas procesiones, actos de desagravio a los cuales asistían gente de la compañía, también al acto de desagravio. En fin, incluso recuerdo haberle enviado al que después fue obispo de aquí de Madrid, que había estado en Santiago, había enviado un talón, no recuerdo, con 25.000 pesetas, agradeciéndole la propaganda que nos había hecho, ¿no? Porque a partir de su homilía, pues si teníamos que dar 2 representaciones, me parece que era en Santiago, tuvimos que dar 4, porque había overbooking total. Pero bueno, esas cosas, o sea, para un artista del teatro no hay nada mejor. Tú imagínate que tú hagas una obra, sin duda, y no suceda nada, ¿no? Es que no sucede nada. Hombre, no, yo no soy provocador. Es una palabra estúpida. El provocador es un artista. El artista, es que si no provoca nada, pues es la muerte, ¿no?, del artista. Por tanto, estoy muy contento de estas cosas y la verdad es que me gustaría volver a provocar estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que ahora se hace más sórdido, ¿no? Ahora diríamos eso, todo el procedimiento es a través de las redes, digamos, el crucificarte a través de las redes y convertirte en un ser repugnante y asocial, ¿no? Bueno, pero eso quiere decir que vamos bien, ¿eh? Porque, en fin, mucho mejor que te digan fil de puta que no que te den 16 puñaladas. O sea, el mundo va, yo sé que tú eres un perfecto reaccionario, pero... Yo soy renacentista. Pero no, el mundo va a lo mejor. En fin, yo soy periodista, como ustedes saben, y voy a darles una noticia, ¿ok? Voy a darles una noticia porque es mi obligación, y además es mi obligación chafarle la guitarra a mi amigo Boadella siempre que puedo. Boadella tiene un proyecto importante, muy importante, teatral, cultural y sociológicamente. Político, además. Shakespeariano. Ahora esto que va a decir, digamos, esas cosas que he contado antes, que no se le pueden decir a un amigo. Y ahora ya, pues... Sigue. Boadella va a hacer una obra sobre el llamado rey emérito. Y ya está. Pero te habrás fijado en una cosa, cuando has dicho rey emérito, la gente, el público, se ha reído. Claro, eso es la mejor señal. Pero esto es una señal que me aterroriza. Claro, porque eso presupone una actitud frente a la obra, ¿no? Y este es el problema. Y el problema es que la predisposición que el público tenga frente a una obra, imagínense ustedes, pues, a Ramón Fonseré, que estaba el otro día aquí a mi lado, ¿no?, haciendo el personaje del emérito, que evidentemente, si ustedes la llegan a ver, si se llega a hacer, pues verán el emérito en el escenario, tal cual, ¿no? Pero claro, la predisposición es una predisposición, diríamos, a la risa. Y aquí hay un problema muy grave, porque yo creo que estamos hablando de una historia totalmente shakespeariana. Es decir, vamos, si Shakespeare viviera en nuestra época, hubiera empezado por esta historia, mucho antes que
que Hamlet, mucho antes que Macbeth, sin duda alguna, ¿no? Porque es una historia formidable, ¿no? Este hombre que, ya desde la infancia, evidentemente, es un rey, es un heredero que conoce a Alfonso XIII, conoce a la reina Victoria Eugenia de niño, que a los 10 años llega a España absorbido por el dictador, porque evidentemente el dictador tiene sus ideas y no quiere la continuidad de la monarquía a través de Don Juan. Es un niño de 10 años con aquella foto que es la estación Villaverde, me parece que es, ¿no? La estación de Villaverde, no es la estación del norte, no recuerdo, que es una foto impresionante con los girifaltes franquistas y el niño aquel rubito tal, bueno, educado bajo el dictador lo toma como a un hijo suyo, un cierto cariño. Hay que decir que él nunca ha hablado mal del dictador, lo cual le honra en ese sentido, porque era lo más fácil, hacer el año 75 después de la muerte y decir, no, yo estaba con este, pero no podía hacer otra cosa, nunca ha dicho esto. Bueno, el hombre que le quita la corona al padre, ¿no? El hombre que, teniendo el poder máximo, entrega este poder al pueblo, en fin, y así seguiríamos. Toda la última parte, sin duda alguna, esa parte que nos deja a todos... La de la risa. La risa, claro, la parte que nos deja perplejos, ¿no? Pero es una historia shakespeariana al 100%. Bueno, quizás él no es exactamente un personaje de expresión shakespeariana, ¿no? Digamos... Bueno, ya lo será después de la obra, ya lo será. Después de la obra, quizás sí. Mira, pues él está... en todo caso... digamos, estás más en un lenguaje, pues no sé, de camarero, de... Sí, pero ¿cómo era? Cosa más campechana directamente, pero en fin, en cualquier caso, es una historia... Entonces, contener, diríamos, esta risa y al mismo tiempo dar la complejidad de esta vida y en el fondo el lado de tragedia y también, ¿por qué no?, el lado de comedia de esta historia, pues es una cosa muy complicada que no sé si seré capaz de hacer. Pero ¿cómo no vas a hacer una cosa shakespeariana con un rey sin padre y sin hijo? Sin padre y sin hijo. Claro. Pues sí, claro que tiene un hijo. Pero si está, ¿no? O sea, hombre, ya lo sé, en fin. O sea, y también tenía padre. O sea, un rey sin padre y sin hijo. Es extraordinario. Pero si eso está hecho ya. O sea, pero si, en fin, 2 patadas. Eso, los de la literatura lo veis todo, diríamos, bajo un concepto... Hombre, claro. Concepto de facilidad. Porque claro, Sí, claro. eso de la literatura es tan fácil. Yo siempre lo digo. Realmente es muy fácil. El teatro no es literatura. Que no. El teatro no es literatura. Más te valdría haber pensado que es literatura también. No, que va. Hubiera sido mi ruina. Más te valdría. No hubiera tenido ni puñaladas, ni todas esas bueno. cosas. Un desastre total, ¿no? O sea, no, yo entiendo que sí, que las cosas se pueden contar con palabras, pero hay algo más, ¿no? El teatro es algo más que esto, ¿no? El teatro es crear un determinado clima que viene por cosas a veces que no son exactamente las palabras que se dicen, o las palabras que se dicen no quieren decir aquello que interpreta el público. El teatro yo creo que es sobre todo lo que trato de hacer aquí, la poesía y la música, ¿no? En este caso, la única música que puedo poner es el himno español. No tengo músicas que tengan que ver, pero en cualquier caso no es tan sencillo como tú dices, ¿no? Es una idea compleja y complicada porque además, pues lamentablemente no soy Shakespeare. Pero estás en forma total. Soy más Molière que Shakespeare. Y este es el problema. ¿Pero qué? ¿Y eso qué? O sea, ¿no podía haber escrito Molière sobre nuestro rey?
Sí, pero hubiera sido muy divertido. Bueno, ¿y? No puede ser muy divertido. Hombre, no puede ser muy divertido. Si hubiera escrito algo sobre Luis XIV, estaríamos muriéndonos de risa. Por supuesto. Bueno, vas a hacer eso, ¿no? Vas a hacer eso y nos vas a, en fin, a remediar esta orfandad de la crónica final, del Nuremberg que no has hecho. La crónica final es el Nuremberg que hay que hacer en Cataluña. Sí, pero no lo haces. El juicio de Nuremberg, Nuremberg-Montserrat, le llamaríamos Nuremberg-Montserrat, juicio a todos los responsables de esta cuestión, induciendo a que se haga el juicio auténtico. El juicio real. El juicio real, ¿no? Que creo que Cataluña necesita. Pues sin duda alguna. Bueno, pues oye, yo creo que hay pocas cosas más. Yo quería hablar de otras cosas sobre la realidad y la ficción, sobre que cuando yo era pequeño quería ser torero, que era la realidad. Yo también, ¿eh? Y me he dedicado a la ficción. Yo también. También quería ser torero. Sí, sí. Yo toreaba y retransmitía la corrida al mismo tiempo. Era un niño sin hermanos, un poco como tú, porque tú tenías hermanos, pero como eras el pequeño, sí, pues no tenías con quién jugar. A mí me pasaba igual. Entonces, era bastante divertido jugar y el eco del juego al mismo tiempo, ¿no? Bueno, sí, era una cosa fantástica, porque los toros, en el fondo, representan la realidad y el teatro representa la ficción, ¿no? Y siempre he estado en nostalgia de por qué no me hubiera dedicado a ser torero, ¿no? El problema es que nací en un territorio que allí solamente hay cerdos prácticamente, ¿no? Hombre, lo digo en el mejor sentido de la palabra. Es que hay 10 millones de cerdos en Cataluña. No, 10 millones de cerdos. No ciudadanos, que son 7, no, cerdos. No, 10 millones de cerdos y ningún jabugo. Esto es lo más extraordinario, ¿no? O sea, la proporción es impresionante. Pero no sé qué iba a decir ahora con los cerdos. Bueno, tuvimos la desgracia de no nacer en... No, que teníamos un torero. Bueno, tenemos un torero catalán magnífico que, evidentemente, como decían de mi biografiado Samarang, no remataba. Y le pasaba que no mataba, pero Joaquín Bernadó, al noi de la Riereta, era un torero muy fino, un gran torero, pero nunca mató un toro. O sea, siempre se los llevaban con avisos, arrastrados, porque claro, matar, claro, le costaba. Bueno, esto es como acabar una obra en el segundo acto antes del tercero, ¿no? Es decir, es un... Sí. Pero bueno, había una parte de la faena que sí que se veía. Hombre, era muy fino, muy buen torero. Elegante y un gran torero, vamos. Sí. En fin, acabamos hablando de toros, que es realmente lo más importante de todo. Mucho más importante que el teatro, porque los toros son la realidad, ¿no? Allí está todo, y todo es verdad. Y esto aquí, todo es mentira. Y eso siempre es una inmensa preocupación, ¿no? Sí. Y que cuando quieres hacerlo real, entonces haces el ridículo, ¿eh? Yo recuerdo la Fura dels Baus haciendo aquellas representaciones que hacían ver que pegaban al público y todo el mundo sabía que no le iban a pegar, ¿no? Entonces, esta sensación de que quieres parecer que va a ser real lo que haces, todavía es más ridículo que la ficción en sí misma. Sí, la única diferencia es que la mentira del teatro, como la mentira de la literatura, y fíjate en qué terrenos me meto yo, ¿no? Tiene más importancia sobre la verdad que la verdad de los toros. Porque al fin y al cabo, la verdad de los toros afecta, yo creo que básicamente al toro. ¿Al toro? ¿No? Sí. ¿No crees? ¿No ves ahí una cosa decisiva para el toro? Definitiva. Sí. No afecta únicamente al toro, ¿no? Yo creo que el hecho de que exista todavía
La corrida es un hecho enormemente extraordinario, positivo, casi diría que es milagroso que exista este extraño ritual y que haya pervivido hasta ahora a pesar de la blandenguería general. Bueno, pervivido en según qué lugares. Ya sabes que en Cataluña está prohibido Boadella y los toros, por algo será. Por algo será. Muy bien, me parece que tenemos que ir. No hacemos nunca, por lo menos estas conversaciones, no hacemos preguntas al público por una razón esencial y muy sencilla, es que cuando se hacen preguntas al público se produce normalmente, diríamos, un acto terapéutico porque en general el público cuenta su vida, ¿no? Y no hace preguntas. Entonces, yo siempre digo, bueno, el acto terapéutico es el teatro, o sea, el teatro sí que es un acto terapéutico, un acto de sanidad mental importantísimo, ¿no? Pero las preguntas realmente se convierten muchas veces en una especie de terapia personal y entonces hay que mirar de ser pudorosos en esta cuestión. Tanto, yo creo que además que las preguntas que tengan que hacer, pues me las hacen un día que me encuentren por la calle, o se las hacen a Arcadi en su magnífico blog, ¿no? Y en su podcast genial. Habla de tu podcast. ¿Te gusta el podcast, Muchísimo. No, me lo paso bien, sí. Sí, me lo paso bien. Porque además es un género como... Siempre tienes la sensación de que no te escucha nadie y eso es maravilloso. Eso funciona fantásticamente. Es una forma, en el fondo es una forma muy cercana a evitar que la mentira circule sobre las cosas que dices. Tienes razón, en eso seriamente hablando tienes razón. Sí, es verdad que baliza, efectivamente, y evita... además, y luego es como... Está un poco fuera del amaneramiento inevitable de la escritura, ¿no? Esta cosa realmente... Que tienes un poco de razón con eso que dices de la literatura, que al final... Pues, uno se amanera escribiendo, aunque no lo quiera, ¿no? Se pacha. Entonces está bien eso, el podcast te permite... Pero bueno, ya veremos cuánto durará, porque tampoco, ¿no? Sí. De momento vamos bien. Bueno, pues ya hemos hecho publicidad. Yo ahora les hago publicidad de esta obra también, que es una... Bueno, es lo que ahora me gusta del teatro, que es... el lado quizás más cercano a lo que llamaríamos el arte del teatro. Esta conjunción con la música, que es el arte más directo, pues permite unas emociones que seguramente la prosa seca le cuesta más, ¿no? Quizá porque la entrada es distinta, ¿no? Es una entrada por aquí y la prosa entra por aquí. Ciertamente que de aquí va aquí, pero a través de la música entra por aquí y va aquí, ¿no? Además, esta pequeña inversión en la forma de entrada de la comunicación, pues en los últimos 10, 12 años es lo que más me ha interesado, salvo alguna pequeña excepción como esta que tú has anunciado, si es que consigo entender lo que tengo que decir, y consigo pues construir algo que valga la pena, que no estoy nunca seguro de ello. Y nada más, el próximo encuentro con Yayo Cáceres será precisamente sobre esta última etapa de estas obras que tienen que ver con la música, con la poesía, con lo que yo llamo el arte del teatro, ¿no? Lo que me dijo un jesuita vasco, una vez que fui a ver unas
unas pastorales, que es una especie de autosacramentales que se hacen en el País Vasco francés. Este jesuita, que era un estudioso de historia, especialmente de historia folclórica, y me preguntó a qué me dedicaba. Yo no sé por qué le dije, me dedico al arte del teatro. Y él me dijo, el arte del teatro no existe, solo existe la poesía y la música. El teatro como tal no existe. Yo en aquel momento pensé que, en fin, que, bueno, era cosa, digamos, de fantasías del jesuita, y con los años he comprobado que tiene la razón. Y que muchas veces lo que sería el arte del teatro, que estamos viendo en estos momentos, que son estas obras de parejas, de tríos, de papá, mamá, mamá y papá, con esta falta de dimensión épica, ¿no? Pues seguramente que sí, que no es realmente el arte del teatro, seguramente que es un teatro al que le faltan estos impulsos emotivos que vienen pues a través del sonido, de la acción y sobre todo del ritmo, de los tiempos, porque el tiempo es la esencia de todo lo que sucede aquí. Bueno, hecha esta propaganda para la obra, pues les doy las gracias por su atención. Déjame decir algo más. ¿Quieres decir alguna cosa? Bueno, a veces pasa con las cosas, ¿no? Con las personas, que se les coge confianza, ¿no? Demasiada confianza a veces, ¿no? Porque a veces uno necesita la distancia justa para observar a las personas y para valorar su trabajo. Yo, desgraciadamente, le tengo al ver demasiada confianza porque hace muchos años que nos conocemos y somos realmente amigos. Pero ustedes, que no son amigos suyos como lo soy yo, tienen que mantener esa distancia con él que les permita meditar sobre lo que esta tarde han visto, han oído, ¿no? Por su parte. Oír, y lo diré sin que me rebote la frase hecha, como un clásico habla de su vida y de su obra en los términos en que Albert lo ha hecho, es un privilegio del que ustedes deberían siempre guardar la debida distancia. Les agradezco y te agradezco. Gracias.